Bien, jóvenes, continuando con el área de razonamiento matemático, vamos a trabajar como tema central las sucesiones geométricas. Para practicar ese tema muy importante, que guarda cierta relación con números y letras, vamos a hacer el siguiente concepto. Concepto acerca de sucesiones geométricas. Dice, es aquella sucesión en la que el producto de dos términos consecutivos siempre será constante. ¿Qué significa? Que si tenemos el primer término, t sub 1, el segundo término, t sub 2, el tercer término, t sub 3, el cuarto término, t sub 4, puntos suspensivos, t sub n, para que sea una sucesión totalmente geométrica, dice que el producto de dos términos consecutivos tiene que ser siempre constante. En este caso vamos a colocarle por R. Por R. Bien claro dice, el producto de dos términos consecutivos tiene que ser constante. Quiere decir que de t sub 3 a t sub 4, para que sea una sucesión geométrica, hay que colocarla también por R, ya que la razón siempre tiene que ser constante. Entonces ya tenemos la forma de una sucesión geométrica. Ahora, para demostrar que realmente es una sucesión geométrica, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El t sub 1, que es el primer término, equivale a decir t sub 1 por r elevado a la 0. Muy bien, claro, ¿por qué? Porque r a la 0 es 1 y 1 por t sub 1 me da el t sub 1, o sea, el primer término. Sin embargo, el t sub 2 ¿a qué vendría a ser igual? El t sub 2 vendría a ser igual a t sub 1 por r. Vamos a colocarle t sub 1 por r. Supuestamente el exponente que debe tener r tendría que ser 1. Ahora, ¿cómo sería para hallar t sub 3? El t sub 3 vendría a ser igual a t sub 1 por r, o sea, sería t sub 1 por r. Por r, empleando un poquito de álgebra, sería por r al cuadrado. ¿Y cómo sería para t sub 4? El t sub 4 viene a ser igual a t sub 1 por r, o sea, quiere decir que t sub 4 viene a ser igual a t sub 1 por r al cubo. Entonces, como tú puedes apreciar, existe una relación entre el término pedido con respecto a t sub 1 y la razón. ¿Qué significa? Que si tengo el t sub 1 y el exponente de la razón, ellos sumando me tiene que dar el término pedido. De la misma manera sucede en el término 3. Sumando el t sub 1 con el exponente de la razón, me está saliendo el término pedido. Y eso sucede en cada uno de los términos. ¿Qué significa? Que si tengo t sub 9, ello equivale a decir t sub 1 por r elevado a la octava. Y es cierto, ya que debe existir una relación entre el t sub 1 y el exponente de la razón. Claro, está existiendo. Por ese motivo me está dando el término pedido. ¿Qué quiere decir? Que si quiero hallar t sub n, este vendría a ser igual a ¿quién? A t sub 1 por r elevado a la ¿qué? Ah, profesor, para que me salga n, aquí tendría que ser n menos 1. Comprobamos. N menos 1 más 1 me da el t sub n. ¿Y qué viene a ser el t sub n? Acuérdate que el t sub n se llama término enésimo o último término. Y con esa propiedad tú vas a trabajar diferentes tipos de problemas en esta demostración. Entonces decimos, el t sub n representa el término enésimo o último término. Vamos a colocarle último término. El t sub 1, ¿qué nos representa? Profesor, el t sub 1 es el primer término. Entonces vamos a colocarle primer término. Ahí está, primer término. ¿Qué sería R? R viene a ser la razón constante. Entonces vamos a colocar diciendo que R es la razón constante. Razón o razón geométrica también se le llama. ¿Y n qué viene a ser?
A pesar de que no se note mucho, n viene a ser la cantidad total de términos que tiene la sucesión geométrica, o sea, el número o cantidad. Vamos a colocarle número de términos. Entonces acuérdate que la propiedad principal de una sucesión geométrica es la de acá. De aquí parte todo. T sub n es igual a T sub 1 por R elevado a la n menos 1. Ahora, para reforzar esto, vamos a hacer los siguientes ejemplos. Dice, ubicar cada uno de los términos en función de T sub 1 y R. En este caso tenemos tres ejemplos. El T sub 7, el T sub 12 y el T sub 20. El T sub 7, ¿cómo se llama? Séptimo término. ¿Y esto qué vendría a ser igual? Empleando la propiedad, vendría a ser igual a T sub 1 por R elevado a la ¿qué? R elevado a la sexta, para que exista la relación entre el T sub 1 y R con respecto al término pedido. El T sub 12, ¿cómo sería? Igualito. Vendría a ser igual a T sub 1 por R elevado a la 11. Finalmente tenemos el T sub 20, más conocido como vigésimo término. Quiere decir que si queremos hallar el vigésimo término en función de T sub 1 y R, ¿ese a qué vendría a ser igual? Vendría a ser igual a T sub 1 por R elevado a la 19. De esa manera. Bien, jóvenes, ahora vamos a hallar la suma de términos de una sucesión geométrica. Dice, significa hallar en forma práctica la suma de todos los términos de una sucesión geométrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle la forma de una sucesión geométrica, ya que tenemos T sub 1, T sub 2, T sub 3, T sub 4, T sub 5, puntos suspensivos T sub n. Entonces, dándole la forma de una sucesión geométrica, la sucesión tendría que ser constante. En este caso, ¿cómo decimos, profesor? Tendría que ser la razón constante. De la misma manera, entre T sub 2 y T sub 3, la razón es constante. De T sub 3 a T sub 4, la razón es constante. De T sub 4 a T sub 5, la razón también es constante. ¿Qué significa? Que si ya tenemos la forma de una sucesión geométrica, ya podemos hallar la suma de todos los términos de esta sucesión geométrica. ¿Cómo vamos a hallar la suma de todos los términos de esta sucesión geométrica? Para eso colocamos suma de términos de una sucesión geométrica, S sub n, siempre va a ser igual a T sub 1, paréntesis, por R elevado a la n menos 1, sobre R menos 1. Y de esa manera, nosotros vamos a hallar la suma de todos los términos de esta sucesión geométrica en base a esta propiedad práctica. O sea, T sub 1, paréntesis, por R a la n menos 1 sobre R menos 1, donde el S sub n viene a ser la suma de términos, o la suma de todos los términos. S sub n viene a ser la suma total, o la suma de todos los términos. Suma total. Ahora, ¿qué vendría a ser T sub 1? Igualito, el T sub 1 viene a ser el primer término. Entonces vamos a colocarle a T sub 1 primer término. R, ¿qué vendría a ser igual? R vendría a ser igual a la razón constante. Entonces vamos a colocarle razón constante. Y n, aunque no se aprecia mucho, n representa la cantidad total de términos que tiene la sucesión geométrica, o sea, número total de términos. Y de esta manera estamos hallando la suma de términos de una sucesión geométrica. Ahora, a manera de ejemplos, tenemos lo siguiente.
Dice, hallar la suma de términos en función de t sub 1, r y n. Entonces, si queremos hallar la suma de términos en función de t sub 1, r y n, tenemos que recordar su propiedad principal. En este caso, si queremos hallar s sub 6, acuérdate que la n vale 6. Si queremos hallar s sub 15, o sea, la suma de los 15 primeros términos, date cuenta que la n por relación vale 15. Entonces vamos a hallar primeramente s sub 6. Ello va a ser igual a t sub 1, paréntesis, por r elevado a la sexta menos 1, sobre r menos 1. ¿Y cómo sería para hallar la suma de los 15 primeros términos? Igualito, lo reemplazamos, quedaría t sub 1, paréntesis, por r a la 15 menos 1 sobre r menos 1. Y de esa manera estamos hallando en forma práctica la suma de los términos de una sucesión geométrica. Bien, jóvenes, ahora vamos a practicar el problema número 1, que dice: halla el término del lugar 16 en la siguiente sucesión: 1/3, 2/9, 4 sobre 27, 8 sobre 81 y puntos suspensivos. Lo primero que tenemos que hacer antes de ubicar el término del lugar 16 es primeramente observar si la sucesión es aritmética o si es geométrica. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a practicar de la siguiente manera. Ubicamos 1/3, luego 2/9, luego 4 sobre 27, luego ubicamos 8 sobre 81. Puntos suspensivos nos pide ubicar el término del lugar 16. Entonces, si nos pide ubicar el término del lugar 16, sería t sub 16, lo cual indica que es el término pedido. Muy bien. Ahora, vamos a determinar qué tipo de sucesión será. En este caso decimos, de 1/3 a 2/9 se está multiplicando por 2/3. ¿Por qué, profesor? Vamos a ubicarlo aparte. Vamos a multiplicar 1/3 por 2/3. 1/3 por 2/3. Si nos ponemos a multiplicar estas dos cantidades, claro, no se puede simplificar, entonces multiplicamos directamente. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 2 sobre 3 por 3, 9. O sea, 1/3 por 2/3 nos da 2/9. Y es cierto. Ahora, si operamos 2/9 con 4 sobre 27, la razón también sería 2/3. ¿Por qué, profesor? Porque 2/9 por 2/3 nos sale 4 sobre 27. De igual manera, si multiplicamos por 2/3, también nos va a salir. En este caso, 4 sobre 27 por 2/3 nos queda 8 sobre 81. Entonces ya está para ubicar el término del lugar 16. ¿Por qué? Porque esta sucesión es una sucesión del tipo geométrica. Entonces, si la sucesión es geométrica, ¿cómo ubicamos el término 16? Para eso vamos a emplear la siguiente propiedad. Término del lugar 16 es equivalente a decir a t sub 1 por sucesión geométrica por r elevado a la 15. Entonces lo que vamos a hacer para hallar el término del lugar 16 es reemplazar. ¿Cómo quedaría? Quedaría así. Término del lugar 16 va a ser igual al primer término, que vale ¿cuánto? El primer término, profesor, me vale 1/3. Entonces vamos a colocar 1/3. Por la razón. Ya sabemos que la razón es constante. ¿Cuánto te vale la razón? En este caso la razón vale 2/3. Todo ello elevado a la
15. Entonces, a partir de aquí, tú lo que tienes que hacer es emplear un poquito de álgebra. En este caso decimos, el término del lugar 16 va a ser igual a ¿quién? A 1/3, ahí está clarito, 1/3 multiplicado por, en este caso tenemos 2/3 elevado a la 15. Esto equivale a decir a 2 a la 15 sobre 3 a la 15. 2 a la 15 sobre 3 a la 15. Por lo tanto, el término del lugar 16 ya está para hallarse. Término del lugar 16 va a ser igual a ¿quién? A profesor, si no puedo simplificar, ¿qué se hacía? Se multiplicaba directamente. En este caso tenemos 2 a la 15 por 1, nos sale 2 a la 15. Y 3 por 3 a la 15, a profesor se está multiplicando. 3 por 3 a la 15 quedaría 3 elevado a la 16. ¿Pero por qué? Porque cuando tú multiplicas las bases, los exponentes se pueden sumar. Ah, profesor, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Y te quedaría 3 elevado a la 16. Por lo tanto, esto sería para nosotros el término 16 de esta sucesión geométrica. Pero hay un pequeño detalle. Si tú puedes apreciar, las fracciones ya tienen un valor. En este caso lo que tenemos que hacer es darle un valor a 2 a la 15 y darle un valor a 3 a la 16. En este caso, ¿qué hacemos? Vamos a darle valor. Término 16 es igual. 2 a la 15. ¿Cuánto será 2 a la 15? Para poder sacar cuánto es 2 a la 15, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a emplear un poco de álgebra también. Decimos, 2 a la 15 es equivalente a decir 2 a la octava por 2 elevado a la séptima. En este caso decimos 2 a la octava es igual a 256 y 2 a la séptima es 128. Muy bien, ya sabemos que la operación, sin necesidad de estarla multiplicando, la operación va a terminar ¿en qué cifra? Ah, profesor, va a terminar en cifra 8. Muy bien, va a terminar en cifra 8. Así lo voy a dejar de acuerdo a la clave. Ahora, vamos a multiplicar u operar 3 elevado a la 16. Para eso lo vamos a hacer aquí. 3 elevado a la 16. Este equivale a decir 3 a la octava por 3 elevado a la octava. Entonces decimos 3 elevado a la 16 va a ser igual. 3 a la octava sabemos que vale 6561 por 3 a la octava sabemos que vale lo mismo, 6561. Sin necesidad de estarlo multiplicando constantemente, sabemos que esta cifra va a terminar en 1. Entonces, ¿cuál sería nuestra clave? Para eso decimos, en 2 a la 15, la cifra terminal es 8. Y como tú puedes apreciar, la A, la B y la C terminan en cifra 8. Ahora, 3 a la 16 es 3 a la octava por 3 a la octava, 6561 por 6561. Si lo multiplicamos, la cifra terminal va a ser o va a terminar en 1. ¿Quién terminaría en 1? Ah, profesor, la única que termina en 1 sería la A. Por lo tanto, 2 a la 15 será 32.768. 32.768. Y 3 a la 16 sabemos que va a terminar en 1. O sea, sería 43.046.721. 46.721. Y ese sería el valor adecuado para sacar el término 16. ¿Qué quiere decir? Que el término 16 de esta sucesión geométrica va a ser igual a 32.768 sobre 43.046.721. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa A.
Bien, jóvenes, ahora vamos a trabajar el problema número 2, que dice: el primer término de una progresión geométrica es -1 y el último término es 32. Si la razón es -2, calcular el producto de todos los términos. En este caso, nosotros ya sabemos que ese problema representa una progresión geométrica. Entonces, si es una progresión geométrica, ya sabemos que la razón va a ser constante. ¿Qué tenemos como dato? Dice, el primer término de una progresión geométrica es igual a -1. Entonces vamos a colocar ya diciendo que el primer término de dicha progresión geométrica es igual a -1. ¿Qué más tenemos? Dice, y el último término es 32. O sea, conocemos también el término último o término enésimo, que es igual, dice, a 32. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice, si la razón es igual a -2, si la razón es igual a -2, ¿qué nos piden calcular? Nos pide calcular el producto de todos los términos. En este caso, nos pide el producto de todos los términos. Quiere decir que si queremos sacar el producto de todos los términos, lo primeramente que tenemos que hacer es relacionar el primero con el último y con la razón. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ordenamos gráficamente. El primer término vale -1. Ahí está. El último término vale 32. Y la razón vale -2. Como ya sabemos que es una progresión geométrica, su razón va a ser constante. Entonces ya sabemos que la razón vale -2. Entonces, ¿qué nos va a salir? Nos va a salir un segundo término. -1 por -2 nos va a salir igual a ¿cuánto? Nos va a salir igual a 2. Ya sabemos que la razón es constante. Entonces, la razón nuevamente le colocamos -2. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el tercer término. ¿Cómo sería? 2 por -2 sería igual a ¿cuánto? A -4. Como ya sabemos que la razón es constante, nuevamente hacemos el mismo proceso. La razón es igual a -2. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar el cuarto término. ¿Cuánto valdría el cuarto término? Para eso operamos. -4 por -2 nos daría +8. Y así tenemos que practicar, porque ya sabemos que es una progresión geométrica y su razón va a ser la misma, o sea, es constante. En este caso, ¿cuánto nos daría? Nos va a salir el quinto término. 8 por -2 nos va a dar ¿cuánto? Nos va a dar -16. Y ya vamos a llegar al último término, que vale 32. ¿Por qué? Porque si la razón es constante, en este caso la razón es igual a -2, el último término ¿cuánto valdría? Sería -16 por -2. Y nos sale el último término, o sea, nos está saliendo el número 32. Quiere decir que si nos pide hallar el producto de todos los términos, sería el producto ¿de quién? De los 6 primeros términos. Claro, porque eso nos está saliendo como producto. O sea, tendríamos que multiplicar -1 por 2 por -4 por 8 por -16 por 32. Quiere decir que el producto de todos sus términos va a ser igual a... Para eso lo vamos a multiplicar. Producto de todos los términos. O sea, sería -1 por 2 por -4 por 8 por -16 por 32. Entonces, ¿cómo sacamos directamente el producto? Para eso miramos el signo que tiene. Vamos a operar el signo que tiene. Y hacemos así, ya que nos pide el producto. Menos por menos es más. Por menos es menos. Y ahora empezamos a multiplicar. Tenemos así. 1 por 2, 2. Por 4, 8. Por 8, 64. 64 por ¿cuánto? Por 16 por 32. Aquí lo vamos a hacer. 64
por 16 por 32. Por 16 por 32. Para multiplicarlo de frente, lo que tienes que hacer es, puedes trabajarlo como una potencia. En este caso, ¿cómo hacemos? Pues procedemos a multiplicar así. 64 por 16, ¿cuánto daría? Ah, profesor, 64 por 16. Lo vamos a multiplicar en un cosadito. 64 por 16. 6 por 4, 24, llevo 2. 6 por 6, 36 y 2, 38. 1 por 64 sería 64. Lo vamos a sumar y nos sale exactamente una operación. 8 más 4, 12. Llevo 1, 6 y 3, 9 y 1, 10. Nos daría 1024 por 32. 1024 por 32. Si tú te pones a multiplicar cuánto es 1024 por 32, te va a salir 32.768. O sea, ¿qué quiere decir? Que el producto de todos los términos de esa progresión geométrica va a ser igual a menos 32.768. Entonces vamos a marcar la alternativa C. Bien, jóvenes, ahora vamos a resolver el problema número 3, que dice: dado el término 12 igual a 72 y R, que es la razón, igual a 1/2, nos pide hallar el término 8 de la sucesión geométrica. En este caso, si ya sabemos nosotros que el problema 3 representa una sucesión geométrica, ¿de qué manera vamos a hallar el término 8? Para eso nos vamos a ayudar en el término 12, que vale 72, y la razón, que vale 1/2. Entonces decimos que el término 12 es igual a 72. Ahí está. ¿Qué otro dato tenemos? Tenemos que la razón nos vale 1/2. Entonces vamos a colocar la razón, que vale 1/2. Luego, ¿qué hacemos? Nos pide hallar el término 8 de la sucesión geométrica. En este caso, vamos a colocarlo aquí. El término 8 de la sucesión geométrica no sabemos cuánto es lo que vale. Entonces, ¿qué hacemos? Para eso vamos a practicar el desarrollo del término 12. De acuerdo a la propiedad, el término 12 adquiere equivalente. Era equivalente a decir T sub 1 por R elevado a la 11. Y todo ello va a ser igual a 72. Por lo tanto, lo vamos a reemplazar. Nos va a quedar de la siguiente manera: T sub 1 por R. Pero R, que es la razón, ya sabemos que vale ¿cuánto? Vale 1/2. Entonces vamos a colocar 1/2 elevado todo ello a la 11. Y ello va a ser igual a 72. Por lo tanto, vamos a desarrollar en función al primer término. Por, ¿cómo sería resolviendo 1/2 elevado a la 11? Para eso empleamos propiedad. 1 a la 11 es 1. Sobre 2 a la 11, pero 2 a la 11 es una cantidad grande. Entonces vamos a colocar 2 a la 11. Y ello va a ser igual a 72. Por lo tanto, hallando el término 1, podríamos decir lo siguiente: que el primer término es igual a ¿quién? Supuestamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente: el 2 a la 11, si tú no lo quieres desarrollar, va a pasar a multiplicar ¿a quién? A 72. Y el 1 pasa a dividir. Quiere decir que nos va a quedar así: 72 por 2 a la 11 ¿sobre quién? Sobre 1. Quiere decir que el primer término lo podemos dejar así, como 72 por 2 elevado a la 11. ¿Pero por qué, profesor? Porque 2 a la 11, que está dividiendo, va a pasar a multiplicar a 72. Y de esta manera nos queda el primer término. Ahora, ¿cómo sería nosotros para hallar el término 8? Si nos piden ubicar el término 8
sabemos que el término 8 es equivalente a decir, de acuerdo a la sucesión geométrica, a t sub 1 por r elevado a la séptima. Entonces decimos, término 8 va a ser igual al primer término. Pero ya sabemos que el primer término, ¿cuánto nos vale? 72 por 2 a la 11. O sea, nos quedaría 72 por 2 elevado a la 11 por la razón elevado a la séptima. En este caso la razón sabemos que vale ¿cuánto? 1/2. Entonces vamos a reemplazar la razón que vale 1/2 y lo vamos a elevar a la séptima. Entonces, todo eso de valor nos representa el término 8. Pero ¿de qué manera lo podríamos hacer en forma práctica? Para eso lo podemos hacer así. Término 8 u octavo término va a ser igual a 72 por 2 elevado a la 11 por, supuestamente, el 1/2 elevado a la séptima sería 1 sobre 128. Pero tú lo puedes dejar así, como que, profesor, 1 a la séptima es 1 sobre 2 elevado a la séptima. De esa manera. Entonces ya está para emplear la propiedad. ¿Qué significa? Que el término 8 u octavo término va a ser igual a ¿quién? A 72 por ¿quién? Profesor, el 1 desaparece. Quiere decir que te quedaría solamente lo que ves aquí. Esto es lo que te queda. Y eso lo que te queda, ¿te das cuenta de algo? Tienes 2 a la 11 sobre 2 a la séptima. Entonces vamos a recordar. Si tú tienes 2 elevado a la 11 sobre 2 elevado a la séptima, ¿te representa qué cosa? Profesor, me representa un cociente de bases iguales. Vas a colocar la misma base y vas a restar los exponentes. 11 menos 7 te daría 4. ¿Qué quiere decir? Que todo este bloquecito de acá equivale a decir ¿qué cosa? 2 elevado a la cuarta. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te queda así. 72 por 1, 72 por 2 a la 11 sobre 2 a la séptima te queda 2 a la cuarta. Quiere decir que este bloquecito de acá equivale a decir 2 a la cuarta. Entonces ya puedo hallar el octavo término de la sucesión. Lo único que tengo que hacer es multiplicar 72 por 2 a la cuarta. Pero 2 a la cuarta, ¿cuánto nos da? 16. Quiere decir que el término 8 u octavo término de la sucesión es igual a ¿quién? A 72 por 16. Para eso lo vamos a multiplicar en un cosadito. 72 multiplicado por 16. Tabla del 6 y tabla del 1. 6 por 2, 12 y llevo 1. 6 por 7, 42 y 1, 43. 1 por 2 es 2 y 1 por 7 es 7. 2 nos quedaría 5 al momento de sumar y 7 más 4, 4 más 7 nos daría 11. ¿Cuánto nos estaría saliendo? Nos estaría saliendo 1152. Quiere decir que 72 por 16 es igual a 1152. Y ya tenemos entonces el octavo término de la sucesión geométrica, que es lo que nos está pidiendo. ¿Cuánto nos vale? Nos vale 1152. Por lo tanto, vamos a marcar la alternativa B. Bien, jóvenes, continuando con el tema de sucesiones geométricas, ahora vamos a practicar el problema 4, que dice: calcula la cantidad de términos en 1 sobre 2401, 1 sobre 343, 1 sobre 49, 1 sobre 7, puntos suspensivos 2401. Entonces, si nosotros queremos calcular la cantidad de términos que tiene toda la sucesión, lo que tenemos que hacer es verificar qué tipo de sucesión será. Para eso vamos a colocarlo en forma separada. Tenemos 1 sobre 2401. Luego tenemos 1 sobre 343. Luego tenemos
1 sobre 49. 1 sobre 7. Puntos suspensivos. Tenemos finalmente a 2401. Entonces, como tú puedes apreciar, parece que fuera una sucesión geométrica. Lo que tenemos que hacer es verificar qué pasaría si lo multiplicamos por 7. ¿Qué te va a quedar? 1 sobre 2401 por 7 tendría que darnos 1 sobre 343. Para eso lo vamos a verificar. 1 sobre 2401 por ¿cuánto? Por 7. Para eso lo vamos a multiplicar por 7. ¿Y qué vas a hacer ahí? Recordar la multiplicación acerca de fracciones. O sea, séptima 1, séptima 343. ¿Qué quiere decir? Que 1 sobre 2401 por 7 nos está dando exactamente 1 sobre 343. Y es justamente lo que tenemos. Quiere decir que la sucesión tendría que ser geométrica. Para eso nuevamente lo multiplicamos por 7. ¿Cómo sería? Sería así. 1 sobre 343 por 7. Ya sabemos lo que nos tiene que dar. Entonces vamos a colocar 1 sobre 343 multiplicado por ¿cuánto? Por 7. Vamos a multiplicarlo por 7. ¿Y qué podríamos hacer ahí? A sacar séptima. Séptima es 1. La séptima sería ¿cuánto? ¿Cuánto es la séptima de 343? Sería 49. Y es cierto, porque nos está saliendo ¿qué cosa? Nos está saliendo 1 sobre 49. 1 sobre 49. De la misma manera, quiere decir que la razón ya es constante. Quiere decir que si yo quiero hacer de 1 sobre 49 y llegar a un séptimo, también tendría que multiplicarse por ¿cuánto? Por 7. Vamos a comprobarlo nuevamente. Tenemos 1 sobre 49 multiplicado por 7. Ya sabemos cuánto nos tiene que dar. Por 7. Sacamos séptima nuevamente 1. Séptima es 7. Y es cierto que nos sale ¿cuánto? Simplificando nos sale 1 sobre 7. 1 sobre 7. Entonces la sucesión ya sabemos que es geométrica. Y si la sucesión es geométrica, nos pide exactamente la cantidad de términos que tiene dicha sucesión. ¿Cómo sería? Para eso vamos a emplear la propiedad principal. ¿Cuál era la propiedad principal? T sub n es igual a T sub 1 por R elevado a la n menos 1. Donde la cantidad de términos sería la letra n. Eso es lo que tenemos que hallar. Para eso lo vamos a reemplazar en el dato. El T sub n representado por el último término es ¿cuánto? 2401. Entonces vamos a colocar 2401. Y ello va a ser igual a T sub 1. T sub 1 es el primer término. En este caso el primer término es fraccionario. ¿Y sería cuánto? Sería 1 sobre 2401 por la razón. La razón sabemos que es constante, o sea, vale 7. 7 elevado a la n menos 1. Y de esa manera, lo que tú tienes que hacer es buscar la forma de hallar el valor de n. ¿Cómo sacamos el valor de n? Para eso hacemos lo siguiente. 2401 que está dividiendo puede pasar multiplicando. Y el 1 que está multiplicando pasa dividiendo. Y no afecta. O sea, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. 2401 que ya se encontraba, al pasar multiplicando sería por 2401. Y ello va a ser igual. Si el 1 pasa dividiendo desaparece y solamente te quedaría 2401 por 2401 es igual a ¿quién? A 7 elevado a la n menos 1. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Lo que tú recomiendo que hagas es lo siguiente. El 2401, ¿a qué equivale? Equivale a una potencia de la base 7. 7 por 7, 49, por 7, 343, por 7 me da 2401.
Entonces tenemos que es igual a 7 a la cuarta. Por, nuevamente, 2401 sabemos que es igual a 7 a la cuarta. Y ello va a ser igual a ¿quién? A 7 elevado a la n menos 1. ¿Y qué ha pasado? Bueno, este bloquecito de acá le vamos a emplear un poco de álgebra. En este caso decimos 7 a la cuarta por 7 a la cuarta, se coloca la misma base, ya que es un producto de bases iguales, y se suman los exponentes. En este caso, 4 más 4 sería 8. Y ello va a ser igual a ¿quién? A 7 elevado a la n menos 1. 7 elevado a la n menos 1. Y ya está para hallar la cantidad de términos. ¿Qué vamos a hacer? Eliminación de bases iguales. ¿Y qué nos quedaría? Nos quedaría que 8 es igual a n menos 1. Por lo tanto, ¿a qué vendría a ser la cantidad de términos? La cantidad de términos vendría a ser igual a ¿quién? A 8 más 1. ¿Cuánto sería 8 más 1? 8 más 1 sería 9. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de términos que tiene esta sucesión es igual a ¿cuánto? Es igual a 9. Por lo tanto, la cantidad de términos que tiene la sucesión geométrica tendría que ser igual a ¿cuánto? A 9. Y si vale 9, vamos a marcar la alternativa D.